Buenos días. Hoy toca la lección 196. No es sino a mí mismo a quien crucificó. No es sino a mí mismo a quien crucificó. Parece que no suena, porque vernos crucificado a nosotros mismos ya nos vemos. Entonces esta parece que no suena más que la de ayer. Dice, cuando realmente hayas entendido y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. Nosotros sabemos que estamos crucificados, pero lo que no sabemos es que nos crucificamos a nosotros mismos cada vez que crucificamos a alguien. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti. Esto es, no te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti. Te liberarás de la creencia de mente de que al atacar a tu hermano, tú te salvas. Y comprenderás que tu seguridad, y comprenderás que su seguridad es la tuya, y que al sanar él, tú sanas también. Te liberas de la creencia de mente de que al atacar a tu hermano, tú te salvas. Y comprenderás que su seguridad es la tuya, y que al sanar él, tú sanas también. Menuda enseñanza en un párrafo solo. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, pueda hallarse en la idea que hoy practicamos y no lo entendemos. Dice, tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección, puede hallarse en la idea que hoy practicamos. A veces se pone el curso que es difícil seguirlo. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Vamos a leerlo entero. No obstante, es incapaz de entender la verdad que usa de tal manera. Mas tú puedes aprender a detectar estas insensatas maniobras y negar el significado que parecen tener. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y envuelve a todo, pueda hallarse en la idea de hoy. No es a mí mismo, no es sino a mí mismo a quien crucifico. Dice que entiende que no comprendamos que ahí está la misericordia. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. No sé de qué está hablando. De hecho, esta idea puede parecer como una señal de que es imposible eludir el castigo. ¿Qué idea es la que está hablando? De que es imposible que haya misericordia ahí, ¿vale? De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Pues esto está un poco enterrado. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia... Esto está bien. De hecho, esta idea puede parecerte, lo que no sabemos de qué idea habla. De hecho, esta idea... no es sino a mí misma quien crucifico. Ya.
esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo. Bueno, pues la verdad que o es un concepto demasiado fino o lo que entiendo yo es muy simple. La idea de que te crucificas a ti mismo puede parecernos como una señal de que es imposible eludir el castigo. El crucificarnos a nosotros mismos. Dice el curso en alguna parte que no sé, que ante el temor a Dios y al castigo de Dios nosotros nos castigamos primero. Que te dice el ego, castígate, mira, has hecho esto mal, tú mereces este castigo. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar tus mentiras. Esto no sé lo que es. Este movimiento no sé lo que es. Ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. No obstante, es incapaz de entender la verdad que usa de tal manera. La única verdad que el ego utiliza para decirte que te castigues es que cree en la culpa. Yo no entiendo otra. Dice, no obstante, es incapaz de entender la verdad que usa de tal manera. No sé. De esta manera, también le enseñas a tu mente que no eres un ego. Mas tú puedes aprender a detectar estas insensatas maniobras y negar el significado que parecen tener. ¿Vale? De esta manera, también enseñas a la mente que tú no eres el ego. Pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección, refugiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los de liberación y vida. Venga. El ego te está diciendo que la culpa es real y que tú tienes que castigarte a ti primero, porque Dios te va a venir de una manera más dura, y si ya vas castigado de entrada, pues Dios no va a ser tan duro contigo. Eso es lo que dice. Dice, pero tú puedes aprender a detectar estas insensatas maniobras del ego que te incita a que tú te castigues a ti mismo. Y de esta manera tú enseñas a tu mente que no eres el ego. De esa manera tú te separas. Dice, pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando. Ya no vas a comprar la mercancía de la culpa con tanta facilidad como hacías. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado. Y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección. Cuando tú aprendes a no escuchar al ego, pues sientes que te has liberado de algo. Cuando tú aprendes a no escuchar al ego, cuando tú descubres que es el ego, esa atracción que tiene sobre ti, el ego la pierde. Y entonces dice, verás en la idea de hoy la luz de la resurrección, refugiando más allá de los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los de liberación y vida. La idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Demos este paso hoy, para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada, a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. La idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada, a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. Mira lo que dice, no necesitamos tiempo para eso, sino únicamente estar dispuestos. Las veces que dice esto el curso. Necesitamos tiempo porque no estamos dispuestos del todo. Pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente por la gracia de Dios en un solo instante. Por la gracia de Dios. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte, te ha clavado en la cruz. Este es un clásico.
El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte a ti te ha clavado en la cruz. Tal vez pensaste que era tu salvación, pero solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real. Fíjate. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte a ti te ha clavado en la cruz. Pensaste que era tu salvación, mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real. No te digas que hoy no tiene tema esto, ¿eh? ¿Cómo es posible que ahí esté el temor a Dios? Hay un plan del ego para liberarte de la culpa que no es la expiación, que es proyectarla en otro. Si tú proyectas en otro la culpa y la tratas de contrarrestar en otro, parece como que te estás liberando de la culpa. Si tú eres un luchador combativo contra la droga, me voy a meter en un jardín. Muchas veces se dice, sin estar aquí en el curso, que las personas... Dime de qué presumes y te diré de qué careces, dice el refranero español. Cuando tú te pones muy fuerte contra un vicio de esta sociedad, es que tú lo tienes en ti oculto y no lo quieres mostrar. ¿Qué haces? Combatirlo fuera para que nadie sospeche de que tú tienes tal tendencia o tal dependencia. Esto es lo que tienes. Esto es lo que dice. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte a ti te ha clavado en la cruz. Porque dentro representa la creencia de que el temor a Dios es real. Tú tienes que librarte de la culpa que crees que tienes. ¿Cómo lo vas a hacer? Como te dice el ego, combatiéndola en otro. ¿Y qué es esto sino el infierno? ¿Y qué podría creer que su padre... ¿y quién podría creer que su padre es su enemigo mortal, que se encuentra separado de él y a la espera para destruir su vida y obliterarlo del universo, sin que el miedo al infierno le encoja el corazón? Qué frase tan larga. Bueno, dice que atacar a otro, en el fondo, detecta que tú tienes miedo de Dios. Dice, y tener miedo de Dios es el infierno. ¿Quién podría creer que es su propio padre, el enemigo mortal, que se encuentra separado de él y a la espera de destruir su vida y separarlo del universo, sin que el miedo al infierno le encoja el corazón? ¿Quién puede creer que su propio padre es su enemigo, con la fuerza que tiene, sin vivir en el miedo? Esto es lo que dice. A veces está tan redondo, tan adornado, ¿verdad? Tal es la forma de locura en la que crees si aceptas el temible pensamiento de que puedes atacar a otro y tú quedar libre. Fíjate. Cada vez que atacamos a otro, que nos pasamos las 24 horas pensando en hacerlo, estamos maquinando el infierno para nosotros mismos. Hasta que esta forma de locura no cambie, no habrá esperanza alguna. Mira lo que dice. Hasta que no dejemos de atacar, no habrá esperanza alguna. Hasta que no te des cuenta de que al menos ese terrible pensamiento de que puedes atacar a otro y tú quedar libre, tiene que ser completamente imposible. ¿Cómo podría haber escapatoria? Hasta que no te des cuenta de que al menos ese terrible pensamiento de que puedes atacar a otro y tú quedar libre, tiene que ser completamente imposible. ¿Cómo podría haber escapatoria? Hasta que no te des cuenta de eso, no habrá escapatoria. El temor a Dios es real para todo aquel que piensa que ese pensamiento es verdad. El temor a Dios es real para todos que piensan en defenderse atacando a los demás. Y no percibirá su insensatez y ni siquiera se dará cuenta de que lo abriga, lo cual le permitiría cuestionarlo. Ni siquiera te vas a dar cuenta de que abrigas el temor a Dios. Pero incluso para cuestionarlo, su forma primero tiene que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. El temor a Dios es real para todo aquel que piensa que este pensamiento es verdad, para todo aquel que crea que atacando al otro uno se salva, y no percibirá la insensatez
y ni siquiera se dará cuenta de lo que abriga. Por tanto, no puede salir de ese bucle. Pero incluso para cuestionarlo, su forma primero tiene que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. A partir de ahí, podrás cuando menos considerar si quieres o no seguir adelante en este doloroso sendero. Tiene párrafos aquí que para entenderlo, para cuestionar el pensamiento de que atacando a otro es que tú te salvas, su forma tiene que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias de Dios disminuya y la responsabilidad vuelva a ser cierta para ti. Tienes que disminuir el tono del temor a Dios para que puedas plantearte la posibilidad de que la responsabilidad está en ti y no en otro. Dice que tiene que bajar el tono del miedo a Dios. A partir de ahí podrás considerar si quieres o no seguir adelante por este doloroso sendero. Pero mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer presa del miedo y que tu liberación depende de ti. Mira lo que dice. Que hasta que no nos demos cuenta que atacando a otro nos vamos al infierno, no podemos nosotros dar un paso, Hasta que no nos demos cuenta que atacar a otros nos estamos atacando a nosotros mismos y que estamos en el infierno, no vamos a poder. Pero para dar este paso, primero tenemos que bajar el tono del temor a Dios. Que ahora debemos de tener un temor a Dios extraordinario. Si hoy das este paso, los que siguen te resultarán más fáciles. Desde aquí avanzaremos rápidamente. A ver si no lo estoy diciendo. Su forma tiene que cambiar para que el miedo a las represalias disminuya. Su forma tiene que cambiar. La forma tiene que cambiar la forma. Pero incluso para cuestionarlo, la forma del pensamiento de que atacando a otro tú te liberas. La forma de que atacando a otro tú te liberas tiene que suavizarse. Incluso para cuestionarlo, su forma tiene primero que cambiarlo como para que el miedo a las represalias disminuya. Su forma. Si hoy das este paso, los que siguen te resultarán más fáciles. Desde ahí avanzaremos rápidamente. Pues una vez que entiendas que nada salvo tus propios pensamientos te pueden hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. Mira que unido está el ataque con el temor a Dios. Una vez que entiendas que nada salvo tus propios pensamientos te pueden lastimar, el temor a Dios no podrá sino desaparecer porque vas a recaer todo en tus propios pensamientos y no en Dios. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti. Y podrás acoger de nuevo a Dios, a quien habías pensado desterrar. No me acordaba yo que lo ponía aquí. Y podrás acoger de nuevo a Dios, a quien habías pensado desterrar en la santa mente que Él nunca abandonó. El amor abandonado, a quien habías pensado desterrar. Y no podrás acoger de nuevo a Dios, a quien habías pensado desterrar en la santa mente. Y podrás de nuevo acoger. Cuando el temor a Dios lo pierdas, podrás de nuevo acogerle. Aunque tú habías pensado sacarlo de tu vida. ¡Qué bien! ¿Cómo lo pone aquí de directo? A quien habías pensado desterrar. El canto de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que practicamos hoy. Si es únicamente a ti misma quien crucificas, no le has hecho nada al mundo. Y por tanto no tienes que temer su venganza ni su persecución. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror, del miedo mortal a Dios, que la proyección oculta tras de sí. No tenemos nada que temer del mundo y no tenemos nada que temer de Dios. Lo que más pavor te da es tu salvación. Esto lo dice el curso muchas veces. ¿Por qué me da pavor la salvación? Porque se va a deshacer mi creación entre comillas, mi falsa creación, que es este mundo. Lo que más pavor te da es tu salvación. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas de ello. Has procurado ser débil y estar cautivo porque tenías miedo de tu fuerza y de tu libertad.
Sin embargo, tu salvación reside en ellas. Vamos a repetir esto. El canto de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que practicamos hoy. Si es únicamente a ti misma quien crucificas, no le has hecho nada al mundo, por tanto no tienes que temer su venganza y tampoco no le has hecho nada a Dios, por lo cual no tienes por qué temer. Tampoco necesitas tener el temor a Dios. Y dice, lo que más pavor te da es tu salvación. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas de ellos. Pero has procurado ser débil y estar cautivo porque tenías miedo de tu fortaleza y de tu libertad. ¿Por qué tenemos miedo de nuestra fortaleza y de nuestra libertad? Porque en nuestra fortaleza, en nuestra libertad, nos reconocíamos hijos de Dios y quisimos desterrarlo. Hay un instante en el que el terror parece apoderarse de tu mente de tal manera que no parece haber la más mínima esperanza de que puedas escapar. Cuando te das cuenta, de una vez por todas, de que es a ti mismo a quien temes, la mente se percibe a sí misma dividida. Mira lo que dice. Hay un instante de terror máximo. Cuando te das cuenta de una vez por todas que es a ti mismo a quien temes, que el único enemigo eres tú, la mente se percibe a sí misma dividida. Esto se habría mantenido oculto mientras creías que el ataque podría lanzarse fuera de ti y que éste podría devolvérsete desde afuera. Parecía ser un enemigo externo al que debías temer. Y de esta manera, un Dios externo a ti se convirtió en tu enemigo mortal y en la fuente del miedo. Hay un momento de pavor cuando uno toma responsabilidad de que uno es el verdugo de su propia vida y la mente se percibe dividida. Esto se había mantenido oculto durante todo el tiempo que creíamos que atacando al otro nos salvábamos nosotros y que atacando al otro el ataque podía lanzarse fuera de ti y devolvérnoslo. Dice, parecía ser un enemigo externo al que debías de temer y de esta manera habíamos hecho un Dios externo a ti, enemigo mortal. Habíamos hecho a un Dios externo a nosotros, enemigo mortal, que además le llamamos Dios. Y ahora por un instante percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte y que está comprometido a maquinar castigos contra ti hasta el momento en el que por fin pueda acabar contigo. Sin embargo, es en ese mismo instante el que llega la salvación, pues ya no tienes miedo a Dios y por consiguiente puedes apelar a Él para que te salve de las ilusiones por medio de su amor, llamándolo Padre y llamándote a ti mismo su Hijo. Reza para que este instante llegue pronto, hoy mismo. Aléjate del miedo y dirígete al amor. ¿Qué es esto? Perdonar. Aléjate del miedo y dirígete al amor. ¿Qué es esto? Perdonar. Las cosas que te dan miedo. Pero mira qué interesante es esto que dice. Ahora te has quedado frente tú a tu propio panorama. Eres tú el que te castigas. Eres tú el que está buscando tu propia muerte. Y la mente por un momento se siente dividida y dice, ¿a dónde voy? Y continúa diciendo, y ahora, por un instante, percibes dentro de ti a tu propio asesino, al que ansía tu muerte, y que está comprometido a maquinar castigos contra ti, hasta que por fin pueda matarte. Dice, sin embargo, es en ese mismo momento que llega la salvación, porque fíjate lo que dice, pues ya has perdido el miedo a Dios, y ahora puedes recurrir a Él, y en cuanto que tú recurres a Él, lo único que Dios está esperando es que tú lo pidas. Dice, reza para que ese instante llegue pronto, hoy mismo. Déjate del miedo y dirígete al amor. Que cada lección del curso nos dice, ahora es el momento. Hazlo ahora. No hay un solo pensamiento de Dios que no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de él velozmente, con certeza y para siempre. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. Vuelta a decirlo. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. Cuán
benévola y misericordiosa es la idea que hoy practicamos. Acógela gustosamente como deberías, pues es tu liberación. Es a ti a quien tu mente trata de crucificar, pero tu redención procederá también de ella. Vaya lección. Hay algunas cosas que no las entiendo mucho, o me paso o me quedo corto, pero la lección es extraordinaria. Dice que depende de que entendamos la lección de hoy, que la aceptemos, que la hagamos nuestra completamente, y te lo justifica. Cuando tú te das cuenta que todos los ataques que llegan de ti, que llegan hacia ti, parten de ti, dice que en un momento la mente se descoloca porque parece como que no estaba programada para ello, pero es que eso estaba oculto. Y en ese momento te asustas porque convives con el enemigo. Dice, pero en ese momento te llega la salvación porque ya has perdido el temor a Dios. Cuando tú tomas la decisión de que tú eres quien te crucificas, ya no te está atacando el mundo, con lo cual no tienes las represalias del mundo. O sea, puedes tomarte cicuta y no te va a sentar mal, porque ya sabes que el mundo en sí y todas las cosas son inocentes. Cuando tú sabes que los ataques vienen de ti, puedes comer veneno, puedes comer grasas, puedes comer cualquier cosa, ni te va a matar, ni te va a engordar, ni te va a nada. Has quitado la culpa del mundo, al mundo lo has declarado inocente. Por una parte ya no te pueden atacar. Y además has perdido el temor a Dios, porque no has hecho daño a nadie, con lo cual la culpa que te iba a castigar Dios no la tienes, porque solo te haces daño a ti mismo, no a los demás. Entonces el temor a Dios desaparece. Y aunque te produce el trastorno que te produce el darte cuenta que eres tú tu propio enemigo, que es tu propia mente la que ha maquinado a matarte, ahora puedes recurrir a Dios para que te ayude. Dice, tienes tu mente llena de pensamientos de Dios, que en el mismo momento en el que tú dirijas su mirada ahí, esos pensamientos te van a ayudar. Y acaba diciendo, cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la faz de Dios y tú. Qué benévola es la lección de hoy para practicarla. Qué benévola es la lección de hoy para practicarla. Vamos a practicarla un poquito. Recordad que nos había dicho el curso que a partir de ahora, bueno, a partir de entonces todos los días, había que darle cada hora un repasito a la lección. A ver, no es a sí mismo, no es sino a mí misma quien crucifico. 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 Ayúdame, Padre, a sujetar mi mano mientras hago esta caligrafía para que me la aprenda. No es sino a mí misma quien crucifico. La he oído muchas veces y la he dicho muchas veces. Ahora quiero aprendérmela. No es sino a mí misma quien crucifico. Ayúdame a repasar los crucificados que tengo pendientes y los que ya tengo colgados. Ayúdame a repasarlos y a verme a mí puesto ahí con ellos. Ayúdame a comprender que ese mecanismo es el único real que hay aquí. Ayúdame, Padre, a pegar a mis crucificados. Ayúdame, Padre, a darme cuenta que lo que proyecto sobre los demás lo hago sobre mí mismo, que no hay nadie más que yo. Ayúdame, Padre, a comprender que todas las maquinaciones contra los demás vienen a mí. Muéstrame esto, que no se pase desapercibido. Ayúdame a tomar la responsabilidad de este mundo. Ayúdame a tomar la responsabilidad de las cosas que pasan en él. Ayúdame, Padre, a tomar el puesto que me corresponde aquí. Solo es a mí misma quien crucifico. Y no se me olvide, Padre, que se quede grabado en mi mente cada vez que piense en represalias ocultas o directas. Ayúdame, Padre, a ser inofensivo. Ayúdame, Padre, a ser impecable. Ayúdame, Padre, a vivir en la inocencia. Ayúdame, Padre. Solo es a mí misma quien crucifico. Hoy quiero dejar
de atacar a nadie, ni en pensamiento, ni de obra. Ayúdame, Padre, a hacerme manso. Ayúdame, Padre, a mirar por encima de las ilusiones y ver la estrategia que esta vida tiene puesta en los ataques, en las justificaciones, en los juicios que hago de separación. Ayúdame, Padre, a ver mi vida un poquito más arriba de donde estoy, para ver su proyección, su dimensión y sus consecuencias. Ayúdame, Padre, a verlo, para que pueda retirarme y pedirte ver al Cristo en lugar del enemigo. Hoy quiero anular mis ataques y dar paso al milagro que tú tienes preparado. Ayúdame hoy a confiar en ti y a dejar de confiar en mí mismo. Hoy quiero dejar que las cosas sean como tú tienes previsto, de manera que no pueda, que no tenga la necesidad de manipular las secuencias de la vida. Ayúdame, Padre, a pasar el día en la inocencia, en la mansedumbre. Ayúdame, Padre, a entregarte los pensamientos de venganza, las represalias que me vengan. Ayúdame, Padre, a declinar la fuerza que parezco tener para descargar el golpe contra los demás. Ayúdame, Padre, a respirar primero, a encontrarme contigo y con tu paz, a permitir, a hacer una excursión hasta el Cristo y permitir que las cosas se resuelvan desde la paz que tú has proyectado al mundo. Ayúdame, Padre, cuando yo soy el único que se crucifica a sí mismo, que no se me olvide. No es sino a mí mismo a quien me crucifico. No es sino a mí mismo a quien me crucifico. No es sino a mí mismo a quien hago daño, por el que clamo la muerte. Ayúdame, Padre, a darme cuenta que no hay nada fuera de mí, que todo lo que le ocurra a mis hermanos me está ocurriendo a mí. Ayúdame, Padre, a identificarme con el resto de los seres vivos. Ayúdame, Padre, yo te entrego mi mente para que hagas los cambios en ella. Ayúdame, Padre, a comulgar con esta frase que me das hoy, a comprometerme con esta frase que das hoy. No es sino a mí misma quien crucifico. Hoy voy a deponer mis armas. Hoy no voy a hacerme daño. Hoy voy a pararme. Hoy voy a permitir que las cosas sean como Dios quiere. No es sino a mí misma quien crucifico. Llévame, Padre, a la cordura que estas frases transportan. No dejes que pase el día sin haber aprovechado la enseñanza. No es sino a mí misma quien crucifico. Que no piense nunca más que pueda hacer daño a alguien y yo quedar libre. Ayúdame a mostrarme lo que hay detrás de la ilusión del ataque. Camina delante de mí para que no vuelva a equivocarme y pensar que la venganza tiene algún resultado positivo para mí y la represalia tiene alguna ventaja para mí. Ayúdame a desprenderme de la idea de que el ataque me defiende, de que el ataque mío trae la justicia a mi vida. Ayúdame, Padre, a apartarme. ¿Cuántas veces lo he pedido? ¿Cuántas veces tendré que pedirlo más? Repite conmigo estas palabras. Para que tengan tu fuerza y la mía. No es sino a mí mismo a quien crucifico. No es sino a mí mismo a quien crucifico. No es sino a mí mismo a quien crucifico. Que no vuelva a caminar sin esta muleta. Que no vuelva a caminar sin este conocimiento.
Ayúdame, Padre. No es sino a mí misma quien glorifico. No es sino a mí misma quien glorifico. No es sino a mí mismo a quien glorifico. Un milagro para vosotros en nombre de Jesús.